las obras del túnel de la estación de Urzaiz. Sabéis que los accesos a la estación que ejecuta el ayuntamiento tienen un presupuesto de casi 12 millones de euros, ya se tiró el molote de Alfonso XIII, y estuvimos hoy viendo que el túnel ya está avanzadísimo. Es un túnel, impresiona. El túnel es un túnel excavado y la verdad es que el túnel impresiona, porque cuando entras por allí ves lo grandioso. Es un túnel ancho, de muchísima altura. Vosotros mismos, gráficos que estuvisteis allí, lo visteis. Se está haciendo desde Lepanto y ya dentro mucho se está haciendo desde la otra punta también. Y por tanto se van a encontrar. Yo podía hacer un chiste que era una cosa que decíamos de un túnel en una zona de entre Vigo y Puente Areas cuando éramos niños, pero bueno, no es el momento de contarlo, ¿no? Fue un túnel que se detuvo por la crisis de los años 30 y entonces había allí, lo voy a contar un poco, ¿no? Había la historia entre los niños que decíamos es que no se encontraron las dos partes del túnel y aquella cosa los niños las creíamos, ¿no? Bueno, pues está hecha ya la mitad del túnel. En este momento, los metros que se hicieron desde la entrada de la autopista y los metros que se hicieron desde Lepanto, ya es la mitad del túnel. Fecha aproximada. Yo no doy nunca fechas porque las carga el diablo, pero calculemos que este túnel estará acabado a finales de este año, principios del año que viene. Las obras se tienen que hacer bien y no seré yo el que les meta presión para el tiempo, porque un túnel es una obra compleja. Además apareció roca, a la hora de hacer el túnel apareció roca y allí se ven trozos grandes de roca que hubo que romper y que cortar. Sigue en buena marcha. Déjenme que les diga, el conjunto de la obra de Urzaiz, que es el centro de Vialia, la plaza de Vialia, la estación, la plaza de la estación, en la fachada de la estación, el ascensor halo, el ascensor desde la estación, los túneles, tienen una inversión que asciende a 141 millones de euros. 141 millones de euros. El centro Vialia el de Sitras son unos 83 y el resto son los accesos, los túneles, toda la embocadura, todo el resto de la obra. El halo es un ascensor que costará más de 7 millones de euros y por tanto estamos delante de una de las grandes obras históricas en la ciudad de Vigo. A eso habría que sumarle la estación ferroviaria. La estación ferroviaria, toda la parte de abajo y la tapa, la cubierta de la estación ferroviaria no está incluido aquí, ni está incluido el túnel de acceso, ¿verdad? Bueno, ahora en breve tendremos el estudio de la salida sur, que ya está adjudicado, ya lo adjudicó el Ministerio de Transportes y, por tanto, vemos que el conjunto de la operación ferroviaria en Vigo va adelante. Y además sabemos ya que los estudios hidrogeológicos, por ahora, que ya están a punto de concluir, le dan luz verde al AVE directo Vigo-Madrid por Cerdedo.